Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Aprende para transformar tu mundo. Estudia en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la primera universidad peruana según el ranking mundial QS 2021 y acreditada internacionalmente en docencia en posgrado. Elige entre 72 maestrías y 12 doctorados en diferentes áreas de especialización. Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, amplitud modulada. Ahí estamos siempre. Si falla el internet, nos ubica rápido por ahí. Y 105.1 en la FM, en la frecuencia modulada, al sur de nuestra capital. En Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba y Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas estas son emisoras con el carisma dominico. Bien, pero hay otra red de radios que se unen a nuestra transmisión en diversos horarios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Lampa en Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Todas estas radios transmiten A Pensar Más en diversos horarios del día. También está AM Tagua, que nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar en cualquier momento del día este programa. La página web de Radio Santa Rosa, los aplicativos móviles y los canales de YouTube, tanto de Sodonco como de Radio Santa Rosa. Estamos listos ya para comenzar el programa y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Hoy día vamos a tener un invitado muy especial, va a estar con nosotros Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú, porque hay muchas preguntas, me imagino que ustedes tienen
Y yo también, muchas preguntas que contestar. Pero como saben ya a esta altura de la mañana, anoche el escándalo del Vacunagate alcanzó proporciones inesperadas, realmente inesperadas. El presidente de la República, en conferencia de prensa, anunció que la ministra de Salud, Pilar Macetti, le había mentido y había ocultado su propia vacunación, cosa que, como todos sabemos, es pública y notoria. Preguntada sobre si se vacunaba o no se vacunaba en la primera fase, que le correspondería vacunarse, la señora Macetti señala: yo soy la última en vacunarme, el capitán del barco, ¿no es cierto?, es el último en salir. Y ya se había vacunado. Es impresionante. O sea, la sangre fría con la que mienten ante la prensa nacional, yo he visto el video una y otra vez, los invito a verlos, es una cosa que no, o sea, escapa a todo. ¿Qué tal sangre fría? ¡Qué bárbaro! No, dice no. En el Congreso lo vuelve a decir: yo me vacunaré cuando me corresponda. Incluso dice: no es conveniente por protocolo internacional, y en eso sí tiene razón, que las autoridades se vacunen con un producto que se está probando para la ciudadanía. Eso lo dice... Rosa María, sí. nos hemos olvidado de la mención. Ah, disculpen, la indignación me cogió desprevenida. A todos. A todos. Ah, muchas gracias, Abel. Tenemos la mención de la Universidad Católica, que si Abel no me dice, me la olvido por completo, pero estaba tan en esta historia, chicos, la verdad, tan en esta historia que uno se olvida. El presidente estaba muy furioso ayer, muy indignado, y creo que ya, yo he hablado con algunos ministros, nos ha mentido, o sea, un ministro me dijo: me ha mentido en mi cara me ha mentido. Entonces, así no se puede hacer nada, pues, como ustedes comprenderán. Bueno, vamos a hablar un ratito, por favor, si me permiten encontrar la mención que tengo que leer, que acá me la ha mandado. Acá está. Un segundo. Debería tenerla impresa a la mano. Acá está. Muy bien, nos toca hacer una mención. Pausa comercial. Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece sus programas de maestría y doctorados en diferentes áreas de especialización. Cierre de inscripciones 16 de febrero. Aprende para transformar tu mundo. Estudia en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien. Fin del espacio comercial. Acá estamos de regreso. Bueno, por supuesto, el presidente de la República estaba furioso, pero es que, como les digo, pues así no se puede trabajar. O sea, tú hablas con tus ministros, los has escogido por sus competencias profesionales, presumes que se van a mover dentro de ciertos estándares mínimos, ¿y qué tienes? Tienes una mentirosa, pero además, una mentirosa que ha estado a cargo de la salud de todos los peruanos. Esto es gravísimo, pero gravísimo. Y que ha participado en la negociación con Sinopharm. O sea, tanto la ministra de Relaciones Exteriores como la ministra de Salud son personal competente del Estado para contratar en nombre del Estado. Y se han aplicado el productito que luego han comprado. Como que hagas una degustación. O sea, está mal en tantos niveles que no sabríamos por dónde empezar. La carta de la señora Macetti, igual que la carta de la señora Astete, la ministra de Relaciones Exteriores, son realmente piezas casi de investigación psiquiátrica. Cedía al miedo. Una decía que no se podía dar el lujo de enfermarse y la otra cedió al miedo. Y esas son las personas responsables de cuidarnos, a todos los peruanos. Miren, si la doctora Macetti hubiera dicho: todo el personal del Ministerio de Salud conmigo a la cabeza se va a vacunar primero, hubiéramos debatido eso. Pero por último, si la salud pública así lo exigía, bueno, debatible, pero bueno. Pero no así, no en la clandestinidad, en la mentira. El presidente Sagasti, en una entrevista el día sábado en La República, señalaba que aceptó la renuncia de la doctora Macetti porque la vio muy cansada. Y claro, la mujer estaba con una presión encima de su conciencia espantosa. ¿Cómo no iba a estar cansada? Es terrible, de verdad terrible.
O sea, todo el gabinete está expuesto a la enfermedad. Varios ministros se han enfermado. Últimamente el ministro Quijandría acaba de salir de la vía panamericana. Y ella, vacunadita. Y diciéndole a los demás ministros, por ejemplo, tienen que cuidarse mucho. Muy preocupada, ¿no? Es impresionante. Ella dice que no sabía lo de Vizcarra. Ya, ¿qué le creemos a la doctora Macetti y qué no le creemos? Difícil. Creo que cometió mucho menos errores en su gestión que el ministro Zamora, pero las dos gestiones tienen errores muy graves. Y lo hemos dicho muchas veces en este programa. Estamos viendo hoy el problema del oxígeno, que pudo haberse resuelto en septiembre, octubre y noviembre para estar preparados para lo que estamos viviendo hoy, que es una pesadilla. Entonces, sí tiene problemas de gestión, por supuesto que tiene problemas de gestión. Pero esto va más allá de los problemas de gestión, este es un tema de moral pública. Además, a ver, vamos a una pregunta que todavía no me contesta nadie de los equipos de investigación, una pregunta que cualquier ciudadano se puede hacer. Miren, yo no he dirigido nunca en mi vida nada, ni siquiera parecido a un ensayo clínico, pero de lo que he leído, ¿no es cierto?, yo lo que puedo apreciar es que es muy importante que los estudios no tengan un sesgo favorable o desfavorable. Es decir, que las personas que participan en él no tengan un prejuicio a favor o en contra del producto que están testeando, lo que está sometido al test, ¿no es cierto? Por eso es doble ciego. Por eso no sabes si te dan placebo o si te ponen la vacuna que están probando. Por eso los investigadores tampoco lo saben. ¿Para qué? Para que si hay reacciones adversas, ¿no es cierto?, puedas establecer claramente si es por el placebo, si es por la vacuna, si es por una causa orgánica, en fin. Y eso te permite realmente discernir qué cosa proviene como efecto del producto que estás probando y qué cosa proviene de otras enfermedades o de tu estado emocional, tus ganas de que funcione, etc. Muy bien. Pero resulta que el equipo de investigación, después vamos a hablar de los funcionarios, ¿no? El primer grupo, el equipo de investigación que se vacuna, por órdenes del director de la investigación, obviamente, estamos hablando de médicos, ustedes ven las edades, médicos muy jóvenes, estudiantes de medicina de Cayetano, gente muy joven, ha sido vacunada por disposición de su jefe médico. Bueno, la pregunta que uno se hace acá es, si ya nos estamos vacunando todos los que participamos en el ensayo, ¿es porque creemos que esta medicina sí funciona? ¿O porque queremos que funcione? Ya el estudio está completamente sesgado. ¿Se dan cuenta? O sea, si nos vamos a vacunar los médicos que estamos participando en este estudio, significa que, bueno, queremos que funcione de todas maneras. Así los resultados nos salgan mal, no vamos a decir, no, pues si nosotros nos hemos vacunado, tienen que salir bien. Nadie afectaría su propia salud. Por eso, ayer leí a varios investigadores, no es una buena idea que ni siquiera el equipo se vacune cuando están probando. Por eso pide voluntarios ajenos que no tienen ningún sesgo y por eso es que los médicos no tienen información sobre a quién se le pone el placebo y a quién la vacuna. Pero en el caso de estas 487 personas, todas sabían que no se les estaba poniendo placebo, que se les estaba poniendo vacuna. He ahí la enorme confusión que hemos tenido todos. Bueno, Vizcarra pretende hacernos creer que él creía que le habían puesto placebo. Ay, por favor. Qué vergüenza con su prueba rápida, ¿no? Él sabía perfectamente que lo estaban vacunando a ella, a su esposa y a su hermano. Ayer salió el hermano. Es decir, es la caja de Pandora. Abre la puerta y sigue saliendo gente. Y falta la lista de la embajada china. Ojo, esto no ha terminado. Pero bueno, entonces, si yo sé que me están poniendo una vacuna y no sé, descarto completamente, ¿no es cierto?, que me están poniendo un placebo, ¿para qué hago el ensayo?
O sea, si los médicos creen que esta es tan buena vacuna, ¿para qué hacen el ensayo? Esas son las dos preguntas que tengo. O sea, primero, lo están sesgando al vacunarse todos, porque todos van a querer que así funcione. ¿Qué pasa si no funciona? Y la segunda es, si estamos pero tan seguros de que esto sí funciona, y nos lo estamos poniendo, y lo estamos regalando a otros, entonces, ¿para qué hacemos el ensayo? En primer lugar, ¿es verdad que el caso de esta vacuna, de las vacunas de COVID en general, es un caso excepcional, es un caso en que la vacuna de emergencia se ha hecho a toda velocidad, es un caso en que se han roto las barreras del tiempo en cada una de las fases? Estamos de acuerdo. Pero si estaban en un ensayo clínico, ¿por qué administran el producto del ensayo a diestra y siniestra si no están seguros de que funcione? Porque sí están seguros de que funciona, pues. Entonces, ¿para qué el ensayo? Hay muchas preguntas. Esto es el estándar ético del estudio mismo. Pero sí, bueno, hay que decir que las personas que han participado en el estudio, obviamente los 12.000 voluntarios, hay que agradecerles, ¿no es cierto? Y los médicos, técnicos, estudiantes de medicina, no tienen culpa alguna. Han aplicado el protocolo que su jefe diseñó. Así que ningún problema. Hasta ahí hay preguntas éticas y hay un problema bien grave para Cayetano, menos grave para San Marcos, que ha actuado en estos San Marcos con muchísimo más rigor, pero que hay un problema muy grave para el doctor Málaga y para Cayetano, porque no han hecho las cosas bien. Y luego vienen, a ver, los consultores médicos. Ahora resulta que todos los médicos son consultores del estudio clínico. O sea, es el estudio clínico con el ratio médicos-pacientes más raro del mundo. Entonces, el señor Aguinaga es consultor, el señor Gotuso es consultor, la señora García es consultora. O sea, dos exministros, un médico estupendo como el doctor Gotuso, efectivamente puede ser un consultor. ¿Había que vacunarlo? Pero lo más divertido del doctor Aguinaga, por ejemplo, es que se vacuna con su esposa. Y acabo de verlo en América Televisión balbuceando, no se arrepiente de nada, no le parece normal que su esposa también se vacune, su esposa no es consultora de nada. ¿Qué consultoría le ha hecho él a ese ensayo en específico? Ninguna, pues. No todos los médicos que pasan por ahí son consultores, pues. Luego tenemos el grupo más crítico, que son funcionarios del Estado, primero los de bajo nivel y luego los del más alto nivel. Estamos hablando acá de embajadores, así en plural, con sus esposas, en algunos casos con hermanas. El viceministro de Salud tiene a su esposa, a su hija, a su hermano, o sea, llevó a toda la collera. Hizo la reunión social que él prohibía, ¿no?, en Cayetano. O sea, te quedas con la boca abierta. ¿Y por qué es más grave? Porque estos funcionarios son los que toman la decisión sobre lo que se compra y no se compra en el Perú. Y ahí sí estamos hablando de el expresidente Vizcarra, Pilar Macetti, la nueva ministra de Relaciones Exteriores, los viceministros de Salud, y continúan firmas, porque ese gabinete de asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores está lleno de estos personajes, que son los que toman decisiones o influyen en la toma de decisiones del Perú. Y eso sí es muy grave, porque claro, si yo me he puesto una vacuna en mi cuerpo, es porque creo que funciona, ¿no? Entonces ya le estoy dando una señal al proveedor de que estoy dispuesta a ponérmela en mi cuerpo, por lo tanto estoy dispuesta a comprárselo, y el vendedor me la va a vender a cualquier precio. Ya me compró. ¿Se dan cuenta? Creo que se entiende bien la idea, ¿no? Eso puede ser muchas cosas: negociación incompatible, aprovechamiento del cargo, pacto colusorio. La señora fiscal de la Nación ha iniciado una investigación contra Martín Vizcarra, Pilar Macetti y quienes resulten con la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, no, nunca me sale el nombre, Elizabeth Astete, y los que resulten responsables, ¿no? Ahí entran los viceministros de Salud, los embajadores, etc.
O sea, todos los que son funcionarios públicos o han sido recientemente funcionarios públicos entran en esa categoría. Obviamente, en el caso de los que tienen antejuicio, que son los ministros y el presidente, eso primero tiene que pasar por el Congreso. Ahora, la Fiscalía inicia la investigación, acusa y puede acusar ante el Congreso a la Fiscalía de frente, o el Congreso generar una acusación de contenido penal en primer término, proceder con el antejuicio, y luego del antejuicio eso se va a la Corte Suprema. Pero, ojo, también hay lo que se llama, ahora sí, juicio político. ¿Qué cosa es el juicio político? El que se realiza por infracción de la Constitución. Y si uno lee la Constitución, de nuevo, y cuáles son los deberes del servidor público, uno ve claramente que los servidores públicos, en este caso, los altos funcionarios, han faltado a sus deberes de servicio, al principio de correcta administración, que implica que una persona que entra al servicio público no puede servirse a sí misma. ¿Se dan cuenta? No puede servirse a sí misma. Esa es una infracción de la Constitución muy grave y puede terminar con una inhabilitación para función pública de todos los funcionarios, de los altos funcionarios que he citado, presidentes, ministros y cualquier otro alto funcionario comprendido en el artículo 99 y 100 de la Constitución. Es así de grave el asunto, no es poca cosa lo que ha pasado. Hay otras personas, por supuesto, que no tenemos la menor idea qué hacen en la lista, ¿no es cierto? Ya no son ni consultores, ni pasan como personal médico, son ya ajenos. ¿Por qué están ahí? Y eso ya puede mover a sospecha, ¿no? A temas de corrupción. Personal vinculado a la empresa, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace? De verdad, ¿qué hace ahí? Yo hasta ahora no me entra en la cabeza qué hace, por ejemplo, Cecilia Blume en esa lista. No tengo la menor idea de por qué está ahí o cómo llegó ahí, ella tampoco lo ha explicado. No es funcionaria pública, lo fue hace años, pero ¿cuál es el criterio ético para que esté, ¿no es cierto?, una persona que no ha estudiado medicina, que no tiene relación alguna con la medicina? ¿Qué pasó? Y como ven, entonces la lista yo la puedo dividir en 4 grupos a estas alturas, ¿no? Un primer grupo de, sí, el personal que trabaja en el estudio, que tiene varias preguntas éticas el doctor Málaga que responder, porque yo sí creo que sesga el estudio el hecho de que vacunes con el mismo producto que estás investigando a todo el equipo. El segundo grupo, digamos, son los que médicos que supuestamente son consultores. No sé, parece más favor que otra cosa. En el caso de Aguinaga, por favor, ¿qué consultoría de salud pública ha hecho para la Cayetano? Que nos cuenten. ¿Qué ha publicado? ¿Dónde está el paper, la investigación? Algo. Rarísimo, ¿no es cierto? Igual la ex ministra Patricia García, sí, efectivamente, ella ha trabajado en Cayetano mucho tiempo, pero qué fácil salir a sermonear a la gente y a gritarla por televisión y a decirle a todo el mundo irresponsable, salvaje, cochino. Tú estás vacunada. Qué fácil, ¿no? Entonces, ese es el segundo grupo. Médicos consultores. El tercer grupo, el más grave, es funcionarios públicos. Y el cuarto grupo yo diría que son sus parientes y estos otros aterrizados en la lista que parecen lobby, favores personales del doctor Málaga, como dicen en la lista, entorno cercano, invitados, tienen unos nombres rarísimos, ¿no? Entonces, eso desprestigia mucho a la Universidad Cayetano Heredia. Lo siento muchísimo. La facultad de medicina más prestigiosa del Perú, es la que tiene más premios. Ah, ojo, por si acaso, ¿no? También han vacunado al rector, a los vicerrectores de San Marcos y de Cayetano. ¿Ah? ¿Y qué tienen que ver ellos? ¡Qué vergüenza, por Dios! De verdad, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esa es una forma de resumir lo que sentimos muchos peruanos hoy día. ¡Qué vergüenza! O sea, aterrizaron ahí 4 grupos. Los que sí están en el estudio,
los médicos consultores que parecen infinitos y se reproducen, altos funcionarios públicos y los aterrizados ahí. Algunos con parentesco con los vacunados, otros porque hicieron lobby, porque son rectores, porque trabajan en la oficina del viceministro, o sea, cualquier cosa. Ojo, la embajada china, del mismo lote de 3.200 vacunas que se recibió, que alcanzan para vacunar a 1.600 personas, se llevó 1.200 dosis para vacunar a 600 personas. Ojo, ustedes dirán, eso es propiedad de la embajada china. No, era propiedad de Sinopharm y del ensayo clínico. ¿Se lo puede dar a la embajada china? Sí, porque definitivamente algún título tendrían para reclamarles y así lo hicieron, se las entregaron. Pero estaría bonito saber a quién vacunó la embajada china, porque no vaya a ser que ahí también se haya vacunado a funcionarios públicos. Eso es lo que nos interesa. La embajada china nos tiene que decir si se ha vacunado a funcionarios públicos. A su gerente de una empresa china en el Perú, ya, ¿qué podemos hacer? Pero sí queremos saber si hay funcionarios públicos, si hay congresistas en esa lista, si hay otros ministros, si hay otros directores de otros ministerios. ¿Por qué? De nuevo, porque la decisión de compra pasa por el Estado. Estamos hablando de contratos multimillonarios, cuyo monto total ni siquiera conocemos porque es confidencial. Y se compra así porque se confía en que el voluntario, el ministro no es un delincuente, pues entonces se compra en secreto. Se te autoriza a comprar en secreto. Y ahora, ¿qué hacemos? No solamente somos Perú, vamos a estar con Daniel Salaverry en un instante, va a contar algunas cosas, supongo, sobre qué van a hacer con Martín Vizcarra. También tenemos a Fuerza Popular. Ayer Keiko Fujimori salía en un video diciendo que no pararan la vacunación, cuando horas antes Marta Chávez, que renunció a la bancada, pero no renunciado a su vínculo con Fuerza Popular, y el señor Carlos Mesía, pedían a gritos que se restituya a Merino como presidente. Y él mandaba un tuit diciendo, como expresidente constitucional del Perú, no me he vacunado. Claro, como nunca fue presidente constitucional del Perú, ese tuit no vale nada. Porque en esa calidad efectivamente no se ha vacunado, ni ha hecho ninguna otra cosa porque nunca lo fue. Ayer nosotros sugerimos que las bancadas deslinden. El Partido Morado fue el primero en sacar un comunicado con declaraciones juradas de todos sus miembros, diciendo que no se habían vacunado ni en ningún ensayo, ni como invitados, ni como en ninguna categoría. Luego también hizo lo mismo Frente Amplio. Luego APP sacó un comunicado sin declaraciones juradas, ¿no? La declaración jurada es importante, ¿por qué? Porque la falsa declaración en documento administrativo es delito. No pueden mentir. O por lo menos si mienten, se preconstituye una prueba de que han mentido. ¿Se dan cuenta? APP sacó comunicado nomás. Y el FREPAP, comunicado nomás. 4 de 9. Las otras 5 bancadas, Acción Popular, Podemos, UPP, no han sacado nada. Absolutamente nada. Somos Perú tampoco. Reitero, Acción Popular, Podemos, UPP, nada. ¿No les parece raro que no saquen nada? Somos Perú, nada. Un poquito raro, ¿no? ¿Por qué no están? Ahí, como dicen, les dejo la inquietud. Muy bien, Abel, ya nos acercamos a las 8:30 de la mañana y tenemos que hacer una pausa porque vamos a estar con Daniel Salaverry. Tenemos la suerte de verlo. Rosa María ya en vez. Pero hay que decir algo para que... Pero permíteme, tenemos el videíto que quizá causa mayor cuando la señora Macetti dice que ella se va a vacunar al final estando vacunada. Lo ponemos. Claro, un segundito, dura
Salud soy considerada administrativa. Por consiguiente, o sea, aunque sea médico, función administrativa. Por consiguiente, teóricamente me estaría tocando recién la próxima semana. Pero como corresponde, como es ese asunto, el capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que... Ahí está el video. Tengo problemas con mi audio acá. Así es, está clarísimo. Pero si todos lo recordamos. Sí. Y además, tú dijiste, sí, pues quiere dar el ejemplo de sacrificio. No necesariamente es lo que debe hacer, porque tiene que cuidar su salud, pero bien, qué bien, correcto. Ok, hay un criterio, ¿no? La ministra es la última que se vacuna a pesar de ser personal de salud. Muy bien. Y ya se había vacunado. Ya estaba segurita, ya. Es realmente escandaloso. A ver, porque te digo, ya es como para peritaje psiquiátrico. ¿Qué tal sangre fría? O sea, no le tiembla un músculo la cara. No, normal. Además, ¿sabes cómo es que se dice? O sea, igual, cuando ha ido al Congreso el viernes pasado, que todos pensamos, pucha, ¿para qué molestan a estas mujeres si no tienen nada que ver? No tienen... Sobre todo Violeta Bermúdez, que efectivamente no tenía nada que decir, porque no sabía de qué se trataba la historia, pero Pilar Marcetti sabía perfectamente. ¿Por qué no dijo, señores congresistas, yo estoy vacunada? Sí, señor. Y por lo menos se discutía, nos la íbamos a comer viva igual, pero no queda como la loca que es ahora. Discúlpenme. Mitómana completamente, creyéndose su cuento. No tengo ni... Como señala su carta, es el peor error de su vida, pero yo creo que tendría que alegar, qué sé yo, efectos secundarios del COVID, de la vacuna. No tengo la menor idea que tendría que alegar, pero esto no es un comportamiento normal. La doctora es neuróloga, sabe que no está en sus cabales una conducta de esta categoría. Y reitero, más que la vacuna, que está mal, ojo, está mal, es la mentira. La mentira es lo que el pueblo no soporta. Porque después ya no les crees nada, pues. Persona que miente, ya no le puedes creer nada. Nunca más. Todos tenemos que darle siempre el beneficio de la duda a los demás. Es una forma normal de mantener lo que se llama la confianza interpersonal, que es muy importante en una sociedad. Pero una vez que una persona te miente, nunca más, pues. Se acabó la historia. Hoy día, en un gesto simbólico, el gobierno ha publicado una resolución en el peruano en el que le retiran las gracias por los servicios prestados. Es muy simbólico el asunto, en realidad no tiene ninguna validez jurídica, si quieren, pero por lo menos dejaron constancia que gracias no le están dando. Y acá de nuevo volvemos a lo que les dije ayer. Hay dos cosas que tenemos que preservar a como dé lugar en un gobierno que parece que nos lleva a la anarquía. La primera es la vacunación nacional. La segunda son las elecciones del 11 de abril. Y para que eso suceda, Sagasti se tiene que quedar en el puesto. Miren lo que ha pasado simple y llanamente por votar a Vizcarra el año pasado. Yo insisto que fue un golpe de Estado y que estuvo mal que lo votara en el Congreso. Y sigue siendo mal, porque con la información que se tenía en ese momento no había ningún motivo para votarlo. Incluso con la información que tenemos hoy. Porque como presidente se hubiera vacunado inevitablemente. Pero mintió. Y al mentir, nunca más. Nunca más. Vamos a ver cómo Somos Perú asume esto en medio de una campaña electoral donde Vizcarra también es candidato. Vamos ahora hacia la pausa, Abel, y regresamos. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos aquí en A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800-78-311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos están escuchando en todo el Perú: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Lampa Radio San Valentín, Huancayo Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles. A Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Radioactiva en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Bien, Rosa María, ya está Rosa María Palacios con nuestro invitado, el señor candidato a la presidencia de la República, Daniel Salaverry, por Somos Perú. Adelante, Rosa María, por favor. Muy buenos días a Daniel Salaverry y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Rosa María, más bien gracias a ti por la oportunidad. Bueno, como es inevitable, va a ser difícil hablar de sus propuestas y de su candidatura si no empezamos por donde tenemos que empezar. Martín Vizcarra, como candidato presidencial y él como líder de la lista en Lima, usted tiene a estas alturas que haberse formado un juicio de lo que pasó y de lo que van a hacer en las próximas semanas. ¿Le va a pedir a usted al señor Vizcarra que retire su candidatura? El partido Somos Perú ya ha emitido un comunicado respaldando a Martín Vizcarra como candidato al Congreso de la República. Además, yo coincido con él en que fue un error que no anuncie que se estaba sometiendo a estos ensayos clínicos en su momento. Él ya pidió las disculpas del caso y tenemos que seguir para adelante. Yo, la verdad, que no solamente estoy consternado por lo que nos estamos enterando de ministros y de funcionarios que, a diferencia de los que se sometieron a los ensayos clínicos o tomaron la decisión de ser voluntarios, ellos sí le quitaron la vacuna a los que están en la primera línea de combate al COVID. Pero sin embargo, veo que todo el diálogo, el debate, toda la clase política, inclusive varios medios de comunicación, están enfrascados en este tema y todos los días siguen quebrando empresas, todos los días siguen perdiéndose empleos, todos los días, no sé si has visto los videos ayer de los delincuentes que arrojaron a un muchacho por un puente, en fin, todos los días siguen ocurriendo crímenes en el Perú. Y es en esas cosas en las que nos debemos de enfocar para ver cómo las resolvemos. Lo otro seguirá su camino. A mí no me queda ninguna duda que el Congreso intentará denunciar, inhabilitar a Martín Vizcarra, pues no tranquilos ni contentos con haberle dado un golpe. Ahora quieren inhabilitarlo por 10 años. Bueno, esos son juicios de los adversarios que no tienen ningún tipo de imparcialidad y que tienen un claro objetivo. Señor Salaverry, los pecados de los otros no lo hacen santo, ¿ah? O sea, que los otros funcionarios... Lo que estoy diciendo es que deberíamos enfocarnos, Rosa María, en resolver los problemas, que son muchos. Tenemos que enfocarnos. Negar la negación no es un buen camino. A usted ya le ha pasado esto antes. No puede negar el entorno, no niegue. La negación no es un buen camino. Están metidos en un lío espantoso. Espantoso. A ver, no lo estoy negando. He dicho que saludo y coincido con Martín Vizcarra en que haya reconocido que fue un error no anunciarlo y que pida disculpas. Lo que digo es que no podemos seguir semana tras semana enfocados en quién se puso o no se puso la vacuna y dejar a su suerte al país. Yo recorro el país, lo hago prácticamente todas las semanas y la gente sí se ha enterado de este tema, sí les ha molestado ver a una ministra que dijo que iba a ser la última y terminó siendo la primera, pero no era la verdad. Están más preocupados en ver cómo salvan su pequeña bodeguita, están más preocupados en ver cómo consiguen chamba. Todos estamos preocupados de sobrevivir, en todos los sentidos, ¿ok? Pero tenemos algunos, ¿no es cierto? Como decimos, estamos todos en la misma tormenta, pero unos van en Chalana y otros van en Transatlántico. Entonces el presidente Vizcarra, que tenía que ir en Chalana, se fue en Transatlántico, porque él no ha participado en ningún ensayo clínico. Eso es un disparate. Ha vacunado a su esposa y a su hermano. Ayer ha hecho un video, si usted se fija, sin la camisa de Somos Perú, sin ningún logo, absolutamente solo. Por eso le preguntaba, ¿está solo Martín Vizcarra? ¿Usted va a seguir haciendo campaña con él?
Vamos a seguir recorriendo el país, por supuesto que sí, pero hay que diferenciar, Rosa María, entre quienes tomaron la decisión de someterse a un ensayo, como dice el coordinador de todas estas pruebas, Hugo García, corriendo todos los riesgos, porque no era una prueba garantizada en su resultado, era un ensayo clínico, y quienes ya, sabiendo que estas vacunas llegaban para los médicos, para las enfermeras, aprovechando su cargo y aprovechando su posición de poder o de contactos, utilizaron esta vacuna. Son dos cosas muy distintas y lo ha dicho el propio coordinador de todo el proceso. El propio coordinador está metido en un lío ético sanitario gigantesco. O sea, no creo que su palabra sea muy valiosa. Mire, es bien dudoso en todas partes del mundo vacunar siquiera al equipo médico, porque en un ensayo doble ciego no puede haber sesgo de los médicos. Es bien discutible que vacunes al equipo médico en un ensayo doble ciego y que luego, a discreción, invites a políticos en secreto, a sus esposas, a sus hijos, que invites a funcionarios públicos con poder de decisión en la compra de las vacunas. Señor Vizcarra tenía que negociar estos contratos, que se probaba la muestra gratis y el primero encima. Y finalmente que aterricen en el mismo ensayo una serie de personas que no tienen nada que ver ni con la confusión pública, ni con la investigación, y que aterrizan, nadie sabe por qué. Eso no es un ensayo clínico serio, eso es una vergüenza. Y debería Somos Perú decir que eso es una vergüenza. Todo eso tendrá que investigarse en los fueros correspondientes, pero no podemos saltarnos a conclusiones. No podemos decir, bueno, ¿saben qué? Como yo pienso que esto es así, entonces que salgan de carrera los candidatos que sean... Mire, señor Salaverry, lo que yo pienso es absolutamente irrelevante. Lo que yo no lo digo por mí. En general, lo que es relevante es lo que el electorado va a pensar. Y creo que usted está cometiendo suicidio político. O sea, de verdad. Pero el 11 de abril veremos si me equivoco o no. Lo veremos. Un problema muy grande. Hay mucha hipocresía de quienes, siendo ministros, dijeron que no se habían vacunado. Acá hay que diferenciar. Vizcarra nunca ha dicho que se ha vacunado. Vizcarra lo que ha dicho es que se sometió a un ensayo clínico, que en ese momento no era vacuna. Que no es verdad. Luego ha dicho, permíteme, para poder dar mi punto de vista, si no, ¿de qué sirve la entrevista? La gente tiene que enterarse qué cosa es lo que yo pienso. Entonces, él ha dicho que se ha sometido a un ensayo clínico porque la dosis que le pusieron no se puede llamar vacuna porque no estaba todavía aprobada como vacuna. Podrá ser criticable, antiético, ¿no? Ok, cada persona sacará su conclusión. Vizcarra ha pedido disculpas por no haberlo anunciado en su momento. Pero hay que diferenciar eso de ya el lote de vacunas propiamente dicha que llegó al Perú y que debió ser orientado a la primera línea de batalla, enfermeras, a médicos, y que fue utilizado en gente que, como tú dices, no solamente no trabajaba ni siquiera en el Ministerio de Salud, sino que creo que ni siquiera en el aparato público. Veo ahí, no voy a mencionar nombres, pero veo muchos personajes conocidos que resultaron vacunados. Bueno, eso será parte de un proceso de investigación, pero lo que yo, la verdad que quiero hacerle una invocación a toda la clase política y a las autoridades y al gobierno. Ok, esa discusión ya tiene su camino, ya está en manos de la Fiscalía. Enfoquémonos en poder resolver los problemas que aquejan todos los días a los peruanos. ¿Qué vamos a hacer con el problema migratorio de los venezolanos? ¿Cómo vamos a hacer con las MIPES? ¿Cómo vamos a hacer con los agricultores que están abandonados? Realmente me preocupa esa situación. Lo otro, ok, ya nos enteramos, ok, ya el pueblo, como tú dices, sacará sus conclusiones, los resultados se verán en el 11 de abril, pero no podemos estar desde hoy hasta el 11 de abril siguiendo con el mismo tema como si no existieran otros en el Perú. Ayer algunas voces de Fuerza Popular, sobre todo, querían que se regrese a la situación en la que Merino sea presidente, que el señor Sagasti salga, es decir, que se censure la mesa directiva, inmediatamente con 66 votos nombran a Merino presidente. Pero eso es lo que estamos haciendo hace tiempo. Y por eso es que siguen desestabilizando. O sea, ellos quieren copar el poder. No creas que ellos han aprendido la lección con la caída de Merino. No, no. Ellos siguen interesados en llegar al poder a toda costa. Y van a querer traerse abajo el proceso electoral también.
Ojo que nosotros lo que le pedimos al gobierno en su momento era que si es que la ola de contagios y de muertes se disparaba de tal manera que era ya incontenible y manejable, sería bueno que por lo menos se posterguen un mesecito, manteniendo el cambio de mando en julio. Bueno, el gobierno no tomó la sugerencia, ok, pero otra cosa es muy distinta a lo que pretenden hacer este grupo de, ya no sé si llamarlos congresistas, la verdad que son unos impresentables, ¿no? Que quieren, como te digo, volver a colocar en el cargo a una persona que fue sacada a patadas por la juventud, por las marchas. Pero hay que decir que parte de Somos Perú, porque han sido expulsados, están en esa misma idea, ¿no? O sea, estaban en esa misma idea que el partido tomó la decisión ya de separarlos de la bancada. Pero digamos, Somos Perú los puso en el Congreso. ¿Qué garantía tenemos de que su lista parlamentaria no nos deje un regalito semejante? Somos Perú emitió un comunicado público antes de la vacancia sentando posición. Y es verdad, uno hace los filtros correspondientes, uno ve si tienen denuncias, si tienen sentencias, obviamente no los coloca, uno ve su trayectoria. De ahí a cómo se comporte, bueno, que levante la mano el partido político que diga que nunca ha tenido un problema con un congresista que ha querido tener una iniciativa, pues, disparatada. Ese es el problema, lamentablemente, de la situación política del Perú, de la formación política de los cuadros que ocupan los cargos públicos, del trabajo que no hacen los partidos políticos de formar estos cuadros. Entonces, claro, aparecen figuras de la noche a la mañana que con un poco de plata pueden hacer una buena campaña y entusiasman a los partidos políticos y finalmente terminan ocupando cargos que no saben ni siquiera para qué sirven. Señor Salaverry, en esta campaña, aunque a usted no le parezca tan relevante, el valor de decir la... Rosa María, que a ti te encanta poner palabras en mi boca, sí me parece relevante. Lo que yo he dicho es que, ok, ya se discutió, ya logramos que se publique la lista de 487 que se han, digamos, puesto esta vacuna, puesto estos ensayos. Sigamos para adelante, el país no debe estar tenemos que reactivar nuestro país. Falta la otra lista, la de la embajada china. Esa es la que falta también. No la sacaron. Que se publique, y acá una invocación al embajador chino, al representante del gobierno chino. Queremos estabilidad, y para lograr esa estabilidad tenemos que conocer la verdad. Publiquen todo lo que tengan que publicar, pero avancemos, por favor. Y hay otras cositas más, porque no es el único ensayo clínico que se ha hecho. No sé si se han dado cuenta. ¿No es cierto? Hay otros ensayos clínicos en el Perú. Estamos hablando del ensayo de AstraZeneca, estamos hablando del ensayo de Acuvac, estamos hablando... Hay 3 o 4 ensayos más. Pfizer mandó un lote de vacunas por delante. O sea, la idea de que los funcionarios públicos se vacunen, no de personas comunes y corrientes que son voluntarias, y hay que agradecerles su trabajo, sino que funcionarios públicos se vacunen de manera subrepticia, es éticamente inaceptable. O sea, no es una persona. Coincido contigo. Es importante transparentar, conocer la verdad, saber qué cosa ocurrió ahí. Pero te vuelvo a repetir, y con esto no quiero minimizar el hecho, ni mucho menos, pero el tema de la vacuna no es todo el problema del Perú. Hay muchísimos otros problemas que aquejan a la población. La población, entiendo que periodísticamente sea muy atractivo este tema, pero la gente toma su desayuno, prende la televisión, ve el tema de la vacuna, dice, caracho, ¿qué tal sinvergüenzas estos ministros que se pusieron la vacuna? Y inmediatamente se pone a pensar, ¿y ahora cómo saco plata? ¿De dónde consigo plata para el almuerzo? ¿Cómo hago para salvar mi peluquería? ¿Cómo hago para que a mi hijo no lo maten cuando vaya a trabajar o vaya a estudiar? La gente está pensando en eso, te lo digo porque camino el Perú entero. Entonces, no nos detengamos, porque yo veo al presidente, a los ministros distraídos, ocupando el 100% de su tiempo en este tema, que es importante, pero ya tiene su espacio, ya están las investigaciones, y no los veo explicándole a la población qué medidas van a tomar para, por ejemplo, reactivar nuestra economía. ¿Qué medidas van a tomar para limpiar? Una medida muy importante es comprar vacunas. Es muy importante esa medida. Y se ha hecho.
vacunas y espero que Claro. lleguen cuanto antes. Ahora, lamentablemente para los provincianos que vivimos en el interior, estos 20 millones de dosis servirá solo para Lima, porque hay que congelarlas a menos 70 grados centígrados. No hay una cadena de a nivel Ya se han nacional. comprado, para su tranquilidad, se han comprado 38 millones de dosis en total. Bueno, pero las que van a llegar primero son el 20 millones. Entonces, No, las de Pfizer solamente para Lima, pero la de Sinopharm, la de la vacuna china que le gustó tanto a su candidato, esa sí se va a provincia, no se preocupe. quiere decir que el proceso de negociación tuvo su efecto positivo al punto de que ahora se han logrado 38 millones de vacunas. Perfecto. Entonces, empecemos a trabajar con la empresa privada como socio estratégico, aliado estratégico, que tiene los canales de distribución ya establecidos y desarrollados y que son expertos en distribuir productos para ver de qué manera logramos que estas vacunas, cuando lleguen al Perú, puedan finalmente llegar a cada ciudadano. Pero en esas cosas tenemos que estar trabajando, pero honor a la verdad, yo los veo a todos distraídos en el morbo de a ver si fulanito se puso, a ver si fulanita se puso. Eso ya se sabrá en las investigaciones y le caerán las sanciones que tengan que caerle. Bueno, usted es libre de decidir el camino que quiere llevar su campaña, pero no está despegando su campaña. Va a haber ajustes. ¿Qué va a hacer? ¿Es porque no lo dejan salir? ¿Porque la pandemia? ¿Por qué cree que no lo está favoreciendo el electorado todavía? Yo lo que veo, y siendo muy objetivo, es que aquí nadie puede tirar la toalla, porque con el margen de error de 3 puntos y estando todos los candidatos tan bajos, tan chatos en el porcentaje de votación, es prácticamente un empate técnico entre el primero y el que está pues atrás en las encuestas. Alguien que aparece con 9% podría tener 6 y alguien que aparece con 4 podría tener 7. Es decir, esto puede cambiar con el margen de error nada más, sin siquiera hablarles de los 60 días que faltan. Pero lo que es claro, señor Salaverry, es, pero lo que sí es claro, cosa puede pasar, así es. y nosotros, en caso, yo también, perdón. Sí, no, lo que le decía es que ninguna candidatura despierta entusiasmo. O sea, incluso el que tiene 10%, en cualquier otra elección 10% sería tristísimo para un candidato. No le digo 2, 4, 6, 8, no sea, sería un drama. Ningún candidato despierta pasión, entusiasmo, emoción, alegría, esperanza, nada. Lo que yo pienso, Rosa María, es que los ciudadanos están en ese momento más enfocados en ver cómo resuelven sus problemas del día a día en vez de estar pensando en el proceso electoral. Esa es la verdad. O sea, no es que no despierten entusiasmo, hay una apatía respecto al proceso electoral que, imagino yo, conforme se acerque el 11 de abril, va a ir generando la atención de la población. Acuérdate que hay más del 50% que todavía no van a empezar a evaluar no solamente los planes de gobierno y las propuestas, sino algo que creo que va a marcar qué partido político nos ofrece una garantía de experiencia de gobierno y de gestión, porque los meses que se vienen por delante van a ser muy duros para el país. Y señor Salaverry, ¿por qué cree usted que su candidatura... Claro. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? Sí, estamos lamentablemente con el problema de la transmisión que se congela por momentos. Le decía que la pregunta que me hago es, ¿por qué cree usted que usted ofrece eso, que usted es garantía de gestión para los peruanos? ¿Por qué? Porque mira, siendo presidente del Congreso, que a pesar que fue un año muy difícil, y junto con Martín Vizcarra tomamos la decisión de deponer cualquier diferencia que podíamos tener hasta ese momento y de trabajar en conjunto para una agenda de gobernabilidad desde el espacio que nos tocaba desempeñar. Y creo que lo logramos y la población lo reconoció y aprobó la gestión. Hicimos cosas importantes ese año. Así es que ya lo hemos demostrado. Él como presidente de la República durante 2 años, los últimos 8 meses fueron más complicados porque estábamos en pandemia, y
Tenemos problemas con el audio, Rosa María. Vamos a llamarlo por teléfono al señor Salaverry y la imagen por Skype. Ya, así que danos un minutito, Rosa María, por favor, porque si no, no podemos entender bien. Pedirle que hable por teléfono, Sí. porque estamos perdiendo. Sí. Nos van a llamar por teléfono, lo tenemos en imagen, pero el teléfono nos va a permitir tener una mejor conversación. Perfecto. Porque estamos perdiendo su voz. Pasa esto todo el tiempo. ¿Dónde está usted? ¿En Lima o en alguna provincia del país? No, yo estoy en Lima. Imagínate pues si estuviera en Cotahuasi, provincia de la Unión, en Arequipa, en donde no hay internet y donde los chicos no han podido estudiar durante todo el año simplemente porque no pueden conectarse virtualmente. Esas son las cosas que hay que hablar y que hay que ver cómo las vamos a resolver, Rosa María. Pero de todas maneras lo vamos a llamar por teléfono. Acaba de mejorar su conexión desde Lima, pero hay que decirle a todos los canales. La conexión. Sí. Yo espero que pronto estemos todos vacunados, de verdad, y podamos conectarnos mejor, pero físicamente, pero por ahora vamos a tener que mantener este formato, no nos queda otra alternativa. Sigamos nomás, Rosa María. Ahora sí. Me parece que ya mejoró la conexión, me dicen acá. Perfecto, adelante. Mejoró la conexión de él también, ya. Hay que pedirle a la compañía pues que le suba un poquito los megas, ¿no? Me imagino que sí. Ahora, usted me dice, sí, yo he sido presidente del Congreso, Lescano quiere regresar a las épocas pues de Entel Perú, ¿no? ¿Tú te imaginas si ahora que estamos con la empresa privada que tiene todas las posibilidades de tener servicios óptimos, regresar a las épocas de Entel Perú que tenías que esperar 2 años para tener una línea telefónica? Esas son las propuestas del Lescano. Ahora, son las propuestas del Lescano, es verdad, pero yo le recuerdo que su candidato Vizcarra quería expropiar las clínicas privadas, ¿eh? Bueno, eso lo dijo ahorita, él quería expropiar las clínicas privadas. Yo lo que quiero es que revise mi plan de gobierno. En mi plan de gobierno no hay nada, ni una sola palabra respecto a tema de estatización. Y si es que tengo la oportunidad y Dios me bendice siendo presidente del Perú, quien va a gobernar soy yo. Ajá. O sea, su lista parlamentaria no va a ser, digamos, del todo solicitada por su parte. Usted va a tener autonomía. Y Martín Vizcarra también lo ha dicho, vamos a ser muy respetuosos de la independencia de poderes. Nosotros tenemos un plan de gobierno que vamos a ejecutar, los parlamentarios tienen una agenda legislativa, ambas orientadas hacia un mismo objetivo, que es el desarrollo y el bienestar de los peruanos, pero cada uno con responsabilidades distintas. De acuerdo. Vamos a hacerle algunas preguntas que pueden ser complicadas. ¿Usted cree que los 105 golpistas, yo los llamo así, tienen que ser juzgados en un próximo Congreso? Lamentablemente, la decisión del Tribunal Constitucional no ayuda en ese objetivo, porque si se les presenta una denuncia constitucional, ellos se van a amparar en la respuesta del tribunal, que se lavó las manos y que no aclaró el tema. Yo no soy abogado, soy arquitecto. Te doy mi punto de vista desde alguien que no conoce a profundidad los temas legales. Sin embargo, sí creo que debe haber una sanción política para cada uno de ellos. Ya, pero el problema es que, digamos, usted ha sido presidente del Congreso, algo de leyes tiene que saber, ¿no? Alguito de leyes tiene que saber. Me está diciendo que no los juzgaría por sedición. No, diciendo eso, lo que te estoy diciendo es que no creo que llegue a buen puerto esas denuncias, porque la posición cómoda que ocupó el Tribunal Constitucional creo que no abonaría en ese resultado, pero tú que eres abogada me podrás... El Tribunal Constitucional no ha dicho nada sobre la materia, absolutamente nada. Esa es la gran diferencia, nada. No hay una resolución sobre el tema. Lo segundo, hay ciertos aspectos de carácter social para las minorías que preocupan. Uno de los temas que se está metiendo en la campaña desde hace 24 horas, y creo que obedece a una corriente de opinión artificial, es el tratamiento a la migración venezolana. Y yo quisiera una respuesta de su parte para poder calmar un poco a la gente.
¿qué haría usted con el problema, porque reconozcamos que hay un problema, de la migración venezolana en el Perú? Trabajar en las leyes migratorias, fortalecer la dirección de la policía respecto a migraciones, pero yo sí te soy muy claro, yo no voy a permitir que ningún extranjero que esté de manera irregular o ilegal en el Perú continúe acá. Quien quiera trabajar decentemente en nuestro país, que vaya y regularice su situación migratoria. El que no, para afuera. De acuerdo, pero entonces a usted le parece muy bien, por ejemplo, el día que Martín Vizcarra deportaba a venezolanos en el aeropuerto, iba a estas sesiones de deportación. ¿Le parece bien? Parece un extranjero puede mantenerse de manera irregular o ilegal en el Perú. Eso no lo voy a permitir, Rosa María. O sea, vamos a respetar. Los peruanos somos solidarios. Hemos recibido a los extranjeros con los brazos abiertos porque conocemos la situación en su país. Pero lamentablemente lo que vemos en los últimos meses es que está llegando gente prontuariada, está llegando lumpen y que están matando, asaltando y robando a los peruanos todos los días. Sé que hay mucha gente decente también, pero esa gente decente por lo general ya tiene su tarjeta de carnet de extranjería, tiene su tema migratorio en regla. Los que están causando problemas son los que están de manera ilegal, los que entran por la selva, los que entran por los ríos, los que no entran por la frontera o entran en camiones escondidos. Bueno, a esos hay que sacarlos, treparlos en un barco y llevarlos al puerto que encuentre fuera del Perú y se acabó el tema. Los venezolanos que delinquen también tienen todos sus papeles migratorios en orden. Bueno, pero es que por eso te digo, la política migratoria hay que revisarla, porque hay que ver y cruzar información para ver si es que esta gente tiene antecedentes penales en su país, trabajar con Interpol, en fin, hay que hacer todo un trabajo integral. Pero finalmente, yo sí soy de la posición que no solamente cerrar las puertas para que ingrese más gente, sino más gente de este tipo, sino limpiar el país, así de simple. Limpiar, una especie de limpieza antivenezolana. Expulsando, deportándolos. Deportaciones masivas, ese es su plan. Sí, para todos los ilegales sí, y lo digo sin miedo a que me critiquen. Me importa un rábano que me critiquen, esa es mi posición. No, es una posición que no va a ser criticada porque es tremendamente populista. Al contrario, eso jala voto. Pero que está orientada a garantizar la seguridad de los peruanos, Rosa María. No podemos quedarnos como si nada pasara, porque claro, es políticamente incorrecto decir que los vas a deportar, entonces mejor no digas nada. ¿Sabes qué? La gente está harta ya. Está harta que le roben, que los asesinen. Hay que tomar una decisión al respecto. Algunos incomodarán. ¿No le parece un poquitito xenofóbica su posición? ¿Un poquitito xenofóbica? Me parece no solamente de respeto y de defensa de nuestra soberanía, de nuestro país, de los por estoy diciendo que hay gente decente, extranjeros no solamente venezolanos, sino de otras nacionalidades, que viven en el Perú muchos años, que invierten acá, que aportan con pago de impuestos y que son familias decentes y honorables. Pero a todo el resto, que han venido aquí a cualquier cosa menos a trabajar decentemente, hay que botarlos a patadas. A patadas, muy bien. ¿Qué hacer entonces? Otro tema, con algunas propuestas que se plantearon durante su mandato como presidente del Congreso. Y me refiero a una reforma política de verdad, como la que planteó la Comisión Tuesta, y que el Congreso que usted presidía con la mayoría que usted integraba en ese entonces despreció olímpicamente. Y hubiera resuelto muchos de los problemas que hoy tenemos. Del Congreso, yo ya no formaba parte de la bancada. Es más, desde el Congreso convocamos a un grupo de profesionales, no voy a decir nombre para no comprometerlos porque están apoyando por ahí otras candidaturas, para también proponer una reforma política y consensuar ideas con el Ejecutivo. Bueno, eso lamentablemente no avanzó porque tomó fuerza la Comisión Tuesta y más bien apoyamos en ese sentido. Pero quedaron pendientes temas importantes como la bicameralidad, por ejemplo. Definir qué significa incapacidad moral para la vacancia de un presidente. Tiene que poder ser vacado, por supuesto, pero hay que detallar punto por punto qué cosa es incapacidad moral. El tema de la reelección. Yo sí pienso que se debe permitir una reelección
inmediata por un periodo más nada más. Tampoco tener congresistas o alcaldes pues que se quedan 3, 4, 5 periodos, porque entonces ahí ya la cosa empieza a complicarse y se generan muchas veces focos de corrupción. Pero permitirle a una autoridad como un alcalde que pueda gobernar 8 años me parece que es un periodo bastante interesante para que pueda finalmente ejecutar un plan serio, responsable para su localidad. Entre otras tantas cosas que se quedaron pendientes. A ver, tenemos preguntas del público, por favor. Bien, sí, Rosa María, la primera pregunta que fue al inicio es, señor Salaverry, ¿usted se ha vacunado? No, yo no he sido parte ni del ensayo clínico, ni tampoco he tenido la suerte que han tenido ministros y funcionarios de quitarle por ahí la vacuna a otra persona para ponérmela yo. No. Uh-huh. El gobierno que asuma el 28 de julio va a estar en plena pandemia. Ideas prioritarias en el sector salud que usted proponga. Primero, garantizar la vacunación del 80% de los peruanos y las peruanas para lograr la inmunidad colectiva, y esto trabajando de la mano con la empresa privada. De otra manera va a ser imposible hacerlo. Pero inmediatamente o en simultáneo hemos planteado un shock de inversión pública que incluye además cerca de 5.000 millones de soles para mejorar la infraestructura, la implementación y las plazas para profesionales de toda la red primaria de atención de salud pública, es decir, las postas médicas, los policlínicos, los centros de salud. Tenemos que fortalecer esa red primaria de atención para que nuestros hospitales no colapsen. Lo que pasa hoy en día es que, claro, uno llega a una posta médica y no encuentra nada. La justa encuentras una camilla y una pobre enfermera que no tiene ni siquiera una pastilla para el dolor de cabeza. Entonces todo el mundo corre a los hospitales y terminan colapsando. Hay que acercar la salud a la gente y la única manera de hacerlo es fortaleciendo esta red. Y para eso tenemos detalladito todo el plan de inversión en nuestro plan de gobierno. Señor Salaverry, hay un pequeño problema. Como hemos dicho, el manejo de la pandemia del señor Vizcarra ha sido un fracaso, un desastre para el Perú. 100.000 muertos, la economía quebrada, malas decisiones en varios casos y una hostilización, yo le diría, al sector privado por parte del ministro Zamora y el ministro Ceballos, que fue francamente escandalosa, negándose a recibir donaciones, negándose a trabajar con el sector privado. Y usted nos plantea algo completamente distinto, pero el señor Vizcarra hace campaña con usted y él defiende su manejo de la pandemia. Y usted quiere hacer algo diferente. ¿Cómo conciliar esos dos problemas? Usted y Vizcarra. Lo que hay que revisar es el plan de gobierno, a ver qué dice el plan de gobierno de Somos Perú. El gobierno del presidente Vizcarra asumió la responsabilidad y se encontró con un sistema de salud pública absolutamente precario. ¿O acaso los hospitales eran clínicas privadas de lujo? No, ya estaban paupérrimos los hospitales. Y en ese momento nos tocó la pandemia. Podemos discutir horas respecto a si es que estuvieron bien o no o mal las medidas. Lo que yo le planteo al pueblo peruano es realizar una fuerte inversión en todas estas redes de atención primaria, centros de salud, postas médicas, para mejorar su infraestructura, su implementación, para que no ocurra lo que ocurre hoy en día, que se compraron incubadoras en centros de salud de comunidades selváticas y no había conexión a energía eléctrica. Ese tipo de cosas hay que corregirlas, pero no solamente eso. Tenemos un plan de inversión pública muy ambicioso, con 200 de las obras más importantes en el Perú, que ya están algunas licitadas, otras con expediente técnico, y que falta simplemente decisión política para ejecutarlas. Tenemos que recuperarlo. Señor Salaverry, ¿cuántas veces el presidente Vizcarra ha anunciado esos proyectos? ¿Cuántas veces en los últimos 3 años? Ya esos proyectos ya tienen viaje, son los mismos. Entiendo que tú quieres sacarme una declaración de crítica contra Vizcarra. Yo te estoy diciendo lo que yo voy a hacer. Si el presidente Vizcarra es elegido, no me cabe ninguna duda que va a ser presidente del Congreso. Si yo soy elegido, voy a ser presidente de la República y voy a tomar las decisiones junto con mi gabinete. ¿Y cuáles son esas decisiones? Inversión pública, inyectar recursos en los 3 sectores que son los mayores generadores de empleo en el Perú. En el agro, en la construcción a través de la infraestructura pública y también en las MIPES. Tenemos que recuperar los millones de puestos de trabajo que se han perdido
Y tenemos que generar las condiciones y la confianza para que la inversión privada, que es el verdadero motor de la economía, empiece a sacar adelante los proyectos que están paralizados. Y ahí yo tengo una propuesta muy puntual, que es un censo económico. El día de hoy no sabemos realmente de las 2.370.000 MIPES que existen, no sabemos quiénes son, dónde están, cuál es su actividad, la actividad que desarrollan, por lo tanto, no conocemos al detalle sus necesidades para tener un proceso legislativo, es decir, normas que permitan atraerlos al sistema formal. Esas son las cosas en las que tenemos que trabajar. Muy bien, Abel, más preguntas del público. Sí, Rosa María, en cuanto al tema económico, piden que plantee 2 ejes sobre los que trabajaría. Que bueno, continúo entonces con el desarrollo de la idea. Es reactivar la economía en base a un estímulo a través de un shock de inversión pública, de infraestructura pública, de cerca de 40.000 millones de soles. Ahí, y lo tenemos detallado en nuestro plan de gobierno, 200 de las obras, algunas ya ejecutándose, pero que están paralizadas y por falta de decisión política no se avanza. Aeropuertos, puertos, hospitales regionales, 800 comisarías en todo el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, como te digo, ayudando a las MIPES, permitiéndoles que sean más competitivas, destrabando toda esa telaraña de trámites que tienen las pobres MIPES para poder sacar adelante su negocio, o por ejemplo, para importar maquinaria, para mejorar su productividad. Tenemos que eliminar los aranceles para todo lo que sea importación de maquinaria dirigida a fortalecer la producción MIPE. La ventanilla única, las pobres MIPES tienen que pasar por 5 certificaciones distintas, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, INDECI, Ministerio de Producción, Ministerio de Salud, para poder tener permiso para funcionar. Tiene que haber una ventanilla única, una certificación única, etcétera, etcétera. Orientados, como te digo, a poder reactivar nuestro sistema productivo en el país. Apoyamos la agricultura, por supuesto, no solamente la agroexportación, que nos parece bien, que hoy en día, y ahí quiero hacer un paréntesis, el gobierno está elaborando el reglamento de del nuevo régimen laboral agrario que debería incluir la propuesta de los trabajadores para que no tengamos estos conflictos en las próximas semanas, pero hay que potenciar la agroindustria, pero también hay que atender la producción interna. ¿Qué pasa con esos 9 millones de hectáreas y sobre todo las 2,5 millones de hectáreas que están absolutamente abandonadas hoy en día por falta de capital, por falta de crédito barato, por falta de capacitación, de tecnología, de mejoración de semillas? Hay que capacitarlos para que puedan asociarse, como ocurre con los cafetaleros, por ejemplo, en la región de Junín o en el Bray, que ha sido una experiencia exitosa para que puedan buscar nuevos mercados. En fin, sabemos qué hacer y lo vamos a hacer desde el día 1 de nuestra gestión. El tema de los indultos, señor Salaverry, ¿usted indultaría al señor Fujimori? ¿Apoyaría en el caso que se le pida a la señora Keiko si usted llega a la presidencia de la República? Ella ha dicho que pediría al presidente que lo indulte. Bueno, es un pedido más de candidata que de hija, ¿no? Yo lo que recuerdo es que más bien ella bloqueaba todos los proyectos de ley que hubieron en su momento de algunos congresistas que estaban orientados a liberar a Alberto Fujimori. Ahora le parece rentable decir eso. Yo lo he dicho y no ahora. Y no solamente en este caso, en varios casos. Hay que respetar, nos guste o no, las decisiones del Poder Judicial. El señor Fujimori ha sido sentenciado, está cumpliendo una pena. Y salvo que sea un caso extremo de salud, podría evaluarse la posibilidad, pero hoy en día no lo haría. Hablando de ese episodio político, a estas alturas ya de su vida, ¿se arrepiente del daño que le causó a Kenji Fujimori? ¿Que le causó quién, perdón? ¿Yo? Sí, a Kenji Fujimori. No le causó ningún daño a Kenji Fujimori. ¿Cuál daño le causé a Kenji Fujimori? Yo no lo llevé de las narices a Kenji Fujimori para que se reúna con los congresistas y les ofrezca dádivas a cambio de salvar a PPK. Yo no lo filmé a Kenji Fujimori. Yo lo que hice como vocero es recibir una información, ponerla en conocimiento de Keiko. Keiko ordenó que se haga una conferencia y se hizo la conferencia de prensa. Cada uno es responsable de sus actos, Rosa María. Kenji Fujimori no es un niño de 10 años.
Es un hombre hecho y derecho y sabe lo que hace y lo que no hace, y sabe en qué se mete y en qué no se mete. Acusarme a mí de un daño me parece absolutamente injusto. En cuanto a su filtro de candidatos, algunos candidatos son un poco cuestionados. El señor Guillermo Aliaga postula al Parlamento andino y él ha tenido algunos cuestionamientos. No tiene ninguna sentencia en contra que lo descalifique, sí tiene un proceso de investigación que entiendo, él ha ido, ha declarado, se está aclarando el tema, él ha dado su versión de los hechos y lo importante es que la justicia determine si que tuvo algún tipo de responsabilidad o no, y como te digo, eso no ha ocurrido. Uh-huh. En cuanto al tema de seguridad, usted ha dicho el tema de los venezolanos, pero le están pidiendo, ¿hay alguna otra propuesta en el tema de seguridad ciudadana? Por supuesto que sí, pero a ver, si me permiten, porque hay que desarrollar la idea, pues no basta solamente dar los enunciados, ¿no? Hay que desarrollar la idea. Nosotros, el tema de seguridad, tenemos un plan inmediato, a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, inmediato, yo sí creo en concesionar la administración de las cárceles en el Perú. Hay empresas internacionales, empresas privadas que son expertas en el manejo de cárceles. Hoy en día, el INPE no se ha salvado de que la corrupción lo penetre. O sea, el 80% de los crímenes por extorsión, por ejemplo, que ocurren en el país, se planifican en las cárceles. Se han convertido en universidades del delito. Entra un carterista y sale como sicario. Entonces, hay que corregir ahí ese problema. Y no solamente administran, también están dispuestos a construir cerca de 40 penales con sus recursos vía concesión. Y va de la mano también con, bueno, ahí Rosa María va a tener seguramente su punto de vista porque es abogada, pero de la mano, creo yo, con una modificación al Código Penal. No puede ser posible que el hurto siga siendo calificado como delito menor y por lo tanto sin cárcel efectiva. O sea, eso tiene que acabarse. Si alguien viene, te arrebata tu celular, te arrebata tu cartera, pero no usa un arma, es hurto, entonces no va a la cárcel. Entonces no lo hacen una vez, lo hacen 20 veces al día y todos los días. Eso tiene que corregirse, esa es otra de nuestras propuestas. Pero a mediano y a largo plazo tenemos que amarrar este tema con el nuevo sistema educativo en nuestro país, que para nosotros es un tema integral, que no solamente está enfocado en construir más colegios, que me parece bien mejorar la infraestructura, que no solamente está enfocado en pagarle mejor y capacitarlo más a nuestros maestros, que lo vamos a hacer porque le vamos a aumentar hasta 40% de su sueldo en los 5 años, sino que está enfocado en el estudiante. Un alumno no va a sacar mejores notas porque tenga un colegio más bonito. Un alumno va a sacar mejores notas cuando se alimente mejor, cuando viva en un hogar funcional, cuando tenga una vivienda digna, cuando tenga las condiciones físicas, mentales y emocionales para poder realmente desempeñarse bien en el colegio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a enfocar o asegurarnos que ese alumno no lo obliguen a trabajar los padres en los hogares pobres, que ese alumno no siga viviendo en arenales o en esteras, o que no sea captado por las pandillas y que deserte en el colegio? Cuando un alumno deserta, nadie le hace seguimiento. Y es ahí, en ese momento, donde lo podemos recuperar. Ya después, cuando ya está en bandas y cuando ya es un joven sicario, es casi imposible. Estamos planteando crear un programa nacional, adscrito a la PCM, de bienestar del estudiante, que esté integrado no solamente por maestros, sino por psicólogos, por trabajadores sociales, pero también con ingenieros, con arquitectos que trabajen de la mano con el Fondo Mi Vivienda, con Techo Propio, para mejorarle su calidad de vida. Si no levantamos el autoestima, la calidad de vida de nuestros estudiantes, si no los alimentamos mejor, si no trabajamos con sus familias, nunca vamos a tener buenos resultados, ni nunca van a ser jóvenes o futuros hombres exitosos. Eso está clarísimo. Y si son buenos estudiantes y están bien formados, pueden estar seguros que va a ser muy difícil que caigan en las garras de la delincuencia. Bien, el último tema que tengo es el tema de pensiones, señor Salaverry. ¿Reforma del sistema de pensiones como se está reformando o diferente al que se está proponiendo actualmente? El audio. ¿Me escucha? Señor Salaverry. A ver, no sé si... Creo que no me escucha. ¿Me está escuchando? Se fue el audio.
Se fue el audio. Se fue el audio del señor Salaverry, se ha ido. Yo sí lo escucho, sí te escucho a ti, Abel. Ahora sí. Señor Salaverry, ¿se está modificando? ¿Usted está de acuerdo o piensa proponer algún otro proyecto más interesante que el que tenemos ahora en el Congreso? ¿De qué? Perdón, te escuché la pregunta desde la mitad. ¿Me la puedes repetir? El tema del Sistema Nacional de Pensiones, ONP, AFP. ¿Alguna modificación, alguna propuesta que lleve usted? Sí, mira, me parece que el debate tiene que ser llevado por gente que conozca del tema y no llevarlo al ámbito solamente político o populista, ¿no? Liberar los recursos en este momento, claro, te gana aplausos ahora y esa pobre gente de acá a 10 años no va a tener ni siquiera un pequeño ingreso para sustentarse. Nosotros vamos hacia una reforma integral de este tema, pero no solamente me preocupa ese 20 o 25% que tienen la suerte de estar en una planilla y tener AFP o tener ONP. Me preocupa qué pasa con el otro 75% de trabajadores informales que no tienen la posibilidad de contar con una pensión. Y ahí una de las sugerencias y propuestas que hacemos nosotros, que no es pues de un partido político en especial, porque ese es un planteamiento del Banco Mundial, que lo ha hecho inclusive hace varios años, es sí ver la posibilidad de hacer esta deducción del IGB, es decir, de todos los consumos que haga un taxista, un mototaxista, un vendedor ambulante, de los consumos, destinar un porcentaje del IGB para que vaya a una cuenta intangible a su nombre y en un futuro, después de los 20 años, pueda contar con un pequeño capital. Pero como te digo, es una propuesta que la ponemos sobre la mesa, pero finalmente la discusión tiene que ser mucho más amplia, mucho más profunda, y espero yo que sea llevada a cabo por gente que conozca realmente del tema, ¿no? Y no por congresistas, pues, que por ganarse aplausos de la gente, simplemente quieren desmantelar todo el sistema de pensiones y en un futuro, tú te imaginas lo que va a pasar con nuestro país, con los adultos mayores, etcétera. No podemos ser tan irresponsables. Esas han sido las preguntas del público que nos han hecho llegar. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias a Daniel Salaverry por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros sí tenemos que seguir cubriendo el asunto del vacuna gate, pero le deseamos mucha suerte. Eso vende, Rosa María, eso vende. Es más que eso, señor Salaverry. Este es un programa pastoral, nosotros no vendemos nada en este programa. No, es mucho como noticia. La noticia vende, pero yo creo que podemos coincidir en que, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de explicar algunas de las propuestas que tenemos, que hay que empezar ya a ocuparnos de los temas de fondo, porque ese es el problema siempre de los peruanos. Señor Salaverry, la noticia no tiene ni 24 horas. En el caso del señor Vizcarra sí viene desde el viernes, pero la noticia no tiene ni 24. Usted quiere enterrar al muerto antes de haberlo velado. Entonces, primero deja hacer a la gente tiene que hacer el duelo, velar al muertito y después lo enterrará, estoy segura que sí. Pero primero deje velar al muerto. Yo lo que quiero preocuparme de qué cosas van a comer y dónde van a vivir los deudos. ¿Qué hacemos llorando al muerto y los deudos se mueren de hambre? Deje llorar deje hacer el duelo a la gente, que es bien importante. Muy bien, muchísimas gracias a Daniel Salaverry, mucha suerte, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros vamos a seguir invitando a candidatos, como ustedes saben, de todos los partidos, no solamente candidatos presidenciales, sino aquellos que ocupan los primeros lugares de las listas parlamentarias de Lima, porque nosotros transmitimos desde Lima. Pero no me quiero ir, Abel, sin mencionar un par de cosas que son importantes y que me han hecho notar. La lista que ha enviado la Universidad Cayetano es de 467 o 487 personas, ¿no es cierto? Ya no estoy muy segura. Me parece que 467. Tengo la lista completa, muy bien, está claro, pero había dosis para 1.000 personas. Habían 2.000 dosis para administrar a 1.000 personas. ¿Qué pasó con el resto de vacunas? No nos han dado ninguna explicación sobre eso. O sea, ¿el saldo dónde está? O sea, eso es algo que deberíamos saber también hoy, ¿no? ¿Qué han hecho con el saldo? Porque ese saldo puede servir para vacunar ya finalmente a médicos, enfermeras, al personal que está en la primera línea.
La otra cosa que hay que decir con mucha pena, pero no la vamos a ocultar, porque nosotros tenemos un deber con la verdad, es que efectivamente el nuncio apostólico Monseñor Girasoli está entre la lista de los vacunados. Como consultor no tenemos la menor idea de por qué está en esta lista, no tenemos la menor idea de por qué es consultor, pero igual como hemos dicho en otros casos, personas que son de la alta jerarquía de la Iglesia Católica no tienen por qué estar en una lista de esta naturaleza, teniendo en cuenta todo el sacrificio que han hecho tantos sacerdotes en el Perú y tantas religiosas en el Perú, algunos de los cuales en la familia dominica han perdido la vida. Entonces, sí, nos sorprende mucho y nos da muchísima pena, estamos realmente yo muy apenada de encontrar esta situación, y espero que haya alguna explicación. Finalmente, el nuncio es parte del cuerpo diplomático, supongo que el Papa tomará las disposiciones correspondientes en este caso, pero reitero, la Iglesia Católica ha hecho enormes sacrificios durante la pandemia para estar al lado de la gente, para conseguir oxígeno, para conseguir alimentos, para llevar cariño, consuelo, trabajo en el momento del duelo, del luto, acompañar en momentos muy difíciles. Los agentes pastorales en todo el Perú están trabajando muy duro este año, sin ninguna vacunación, sin más protección que su lavado de manos, su mascarilla y su distancia. Y hemos perdido sacerdotes. La familia dominica, les reitero, ha perdido 2 sacerdotes, uno en Arequipa y otro en Lima. No nos hace, ¿cómo les explico? Ninguna gracia que una persona que está dentro de la alta jerarquía de la Iglesia Católica esté en esta lista. Es el único, felizmente, es el nuncio. Como ustedes saben, el nuncio es el representante diplomático del Papa, pero de todas maneras nos preocupa mucho esta noticia. Y no la vamos a ocultar. Yo sé que ustedes dirán, ¿por qué no lo dicen? Por supuesto que lo vamos a decir, y por supuesto que vamos a decir que esto está mal y que esto no debió haber ocurrido nunca. Así es, Rosa María, y sobre todo por todas las personas que están falleciendo y resaltar el trabajo de la Iglesia, como tú lo has dicho, ¿no? Y de Respira Perú, hay tanta gente que está haciendo mucho, yendo a comedores populares y tanto, que está en contacto directo. Bueno, en fin, vamos a ver. Bien, Rosa María, mañana tenemos un candidato al Congreso de la República y vamos a tener a un candidato presidencial, pero parece que no quiere venir, no contesta. Sí. Hay varios que no quieren venir, pues Abel, hay varios, pero ¿qué podemos hacer? Sí. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero si no quieren venir, no quieren venir. Así que tenemos que decir que hay que agradecer que Daniel Salaverry estaba pactado hace bastante tiempo, mucho antes de este escándalo, y no canceló la entrevista, y ha estado, como ustedes ven, con nosotros, así que le agradecemos mucho, y le agradecemos también mucho a todos los que sí han venido, ¿no? A Rafael López Aliaga, a Ollanta Humala, al señor Ciro Gálvez, al señor Alcántara, todos los que han venido les estamos muy agradecidos, porque creo que el público se va haciendo una idea, ¿no es cierto?, de quiénes son sus candidatos presidenciales, por lo menos. Así que ya vamos con 5 o 6 candidatos a... 6 me parecía, sí. 7 candidatos presidenciales de 17, nos faltan 10, pero nosotros vamos a estar muy contentos de tenerlos a todos los que quieran venir acá. No hay muchos espacios, y nosotros damos prácticamente 1 hora, 45 minutos a 1 hora de programa, así que no creo que haya muchos lugares donde obtengan un espacio tan largo. Espero entonces que consideren la posibilidad de venir, porque faltan muy pocas semanas, y bueno, si no vienen, se lo pierden, pero sobre todo se pierden al electorado que podría votar por ustedes. Así es. Muy bien, Abel, ahora sí nos despedimos. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana, así que mañana tenemos un candidato al Congreso, no presidencial, porque no quiere venir. Bueno, espero que se anime a venir la siguiente semana. Cuídate mucho, Rosa María. Yo también espero que sea. Cuídate mucho, nos vemos. Listo. Chao. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
Aprende para transformar tu mundo. Estudia en la escuela.